Como os decía, Garcilaso de la Vega va a utilizar las estrofas italianas que venían justamente de la poesía de Petrarca y va a utilizar fundamentalmente el soneto. Va a utilizar también tópicos de la literatura grecolatina, va a utilizar la mitología, pero también va a utilizar el tópico del carpe diem, va a utilizar el tópico de la descriptio puellae. Además de todo eso, va a utilizar como tema fundamental el amor no correspondido, también siguiendo los modelos de Petrarca. Primero cuando su amada está viva y luego cuando su amada está muerta. Va a utilizar un estilo claro, sencillo y musical, que es lo que era claro en aquella época, y como os he dicho también, va a utilizar temas de la mitología. Aquí tenéis algunos ejemplos de la poesía de Garcilaso de la Vega. Bueno, evidentemente, aquí este soneto quinto es muy famoso sobre todo por su final. Más que por las dos primeras estrofas, es muy famoso, fijaos, está tan enamorado que mirad lo que dice. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. O sea, es una declaración de amor de esta... Y el poema más famoso de Garcilaso es seguramente el soneto 23, que es justamente un ejemplo de carpe diem. Mirad lo que dice el soneto 23. Tenéis después la explicación aquí, pero le voy a dar una leída rápida y una explicación rápida. Dice: en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Todo marchitará la rosa en viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Es un carpe diem. Y lo veis, primero está describiendo a la chica y la está describiendo como esa dona angelicata, mejillas rosadas pero piel blanca, rosa y azucena, mirar ardiente y honesto, ¿sí? El cabello rubio, porque se escogió en la vena del oro, y ese cabello que vuela, por tanto es largo y es liso, sobre un cuello blanco, enhiesto, recto, y que dice: mientras eres así, aprovecha tu juventud, aprovecha tu dulce primavera, porque cuando el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, es decir, cuando salgan canas, no te va a querer nadie. Sí, eso es lo que dice. Claro, y aprovecha tu juventud es, no te dediques... Sí, efectivamente, es que, a ver, cuando uno lo piensa fríamente, o sea, te va a marchitar el viento helado y a ti, pero bueno, eso es otra cuestión, veis aquí. Y después, arriba, tenéis también un ejemplo de soneto de Garcilaso, que en este caso es un soneto que trata de tema mitológico. Mirad, os voy a enseñar una escultura. Imágenes. Esta. Mirad esta escultura, ¿vale? ¿Veis? En esta escultura veis a una mujer y veis a un hombre, ¿verdad? Bueno, según la mitología griega, Dafne era una ninfa muy hermosa, y Apolo, que era un dios, pues como su padre, como Zeus, es decir, mujeriego, por no decir otra cosa, que empieza por pi y acaba por brava, ¿sí? Bueno, el caso es que Apolo iba detrás de Dafne y Dafne no quería saber nada de Apolo, y en un momento dado Apolo se la encuentra en un bosque y la persigue para violarla. Y Dafne, que no quiere ser violada por Apolo, no quiere ser violada por nadie, pero por Apolo tampoco, ¿sí? En ese momento le pide ayuda a Zeus. Y Zeus, que es un dios que tiene un punto de vista un poco subjetivo, ¿qué hace? La convierte en un laurel. Para que ella pueda escapar del amor de Apolo, la convierte en un laurel, cuidado, para siempre, no en ese momento. Y veis que aquí las manos de ella se están convirtiendo en ramas. ¿Veis que aquí los pies de ella se están hincando en la tierra? Sí.
Y el castigo de Apolo será que cuando llegue a alcanzar a Dafne ya será un árbol, y que cuanto más llore él, más va a regar con sus lágrimas ese árbol y más va a hacer crecer, más lo va a hacer crecer. Entonces, este motivo mitológico que veis en esta escultura, que es de la misma época, que está en el Renacimiento, este motivo lo trata justamente Garcilaso de la Vega en este soneto. A Dafne ya los brazos le crecían, y en luengos largos, en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que al oro oscurecían. De áspera tierra vi que se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban, y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fuera causa de tal daño a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Esta es Dafne, que se convierte en árbol, y Apolo, que ha sido el causante del daño, cuanto más llora, más hace crecer el árbol. Y fijaos al final. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y razón por que lloraba. En el fondo aquí, Garcilaso está haciendo una reflexión más general, que es que cuanto tú más lloras por amor, más amas, pero también al mismo tiempo más cerca estás del ser amado. ¿Sí? ¿Lo veis? Queda más o menos claro entonces la poesía de Garcilaso, los temas que utiliza Garcilaso de la Vega. Sí. Vale. ¿Qué ocurre durante la segunda mitad del siglo XVI? Aquí tenéis un vídeo que ya está grabado a partir de la teoría esta, pero bueno, lo voy a explicar, ¿eh? ¿Qué ocurre durante el siglo XVI? Como os he dicho, durante el siglo XVI, la literatura, que hasta ese momento había sido de raíz italianizante y que había sido una literatura de temática mitológica, Carpe Diem, Don Angelica y todo eso, se va a centrar en la religión, por lo que os he contado, porque Lutero ha roto la Iglesia Católica, el cristianismo está quebrado en Europa, y al rey Felipe II le da tanto miedo que el cristianismo también sufra, que el catolicismo sufra en España, que lo que hace es que cierra y manda el país. Y la literatura va a ser una literatura fundamentalmente de temática religiosa. En esos nombres de temática religiosa tenemos que situar, en esa parte, tenemos que situar tres nombres. Tenemos que hablar de Fray Luis de León, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Atención, fray, por tanto fraile, San Juan de la Cruz, santo, y Santa Teresa de Jesús, santa también. Curiosamente, los dos, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, estuvieron en la cárcel por la Inquisición. La Inquisición los metió en la cárcel y, por ejemplo, Fray Luis de León estuvo 7 años en una cárcel de la Inquisición. ¿Por qué? Para que veáis como cuando la Inquisición quería buscar las costillas a alguien, se las buscaba. Resulta que Fray Luis de León tenía una prima que era monja. Y en aquellos tiempos la Biblia solamente se podía leer en latín. No se podían hacer traducciones de la Biblia, porque así la Iglesia controlaba la traducción de la Biblia. Había una única traducción. La Biblia, sabéis que hay partes que están escritas en griego, hay partes que están escritas en hebreo y hay partes que están escritas en arameo. Si solamente hay una traducción, la Iglesia controla la traducción. De hecho, mirad hasta dónde llegaba el control de la Iglesia. En el Nuevo Testamento se afirma que los apóstoles que acompañan a Jesús van con sus esposas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando luego la Iglesia, durante la Edad Media, al principio de la Edad Media, en el siglo VIII, piensa que si los curas se pueden casar, el patrimonio de la Iglesia se va a perder porque va a ir a los hijos de los curas, mandan que los curas no se puedan casar. En los inicios de la religión católica, de la religión cristiana, los curas se podían casar. Y en el siglo VIII, en un concilio, se llega a la conclusión, o se acuerda, que los curas no se puedan casar. ¿Qué pasa? Que allí donde la Biblia ponía los apóstoles, donde el Nuevo Testamento ponía los apóstoles y sus esposas, se traduce los apóstoles y sus criadas. Y hoy en día la traducción sigue diciendo sus criadas, no sus esposas. ¿Sí? Si tú controlas las traducciones de la Biblia y solamente permites una única traducción al latín, estás consiguiendo con eso que no haya posibles interpretaciones.
¿Qué pasa? Que esta prima de Fray Luis de León no domina muy bien el latín. Y hay una parte de la Biblia que se llama el Cantar de los Cantares que a ella le gusta especialmente. Y le pide a su primo, que es Fray Luis de León, que conoce muy bien la Biblia y que conoce muy bien el latín, que se la traduzca al castellano. Entonces ella la lee, y no solamente la lee, sino que se la da a leer a otras monjas de su convento. Eso llega a oídos de la Inquisición y meten a Fray Luis de León 7 años en una cárcel porque ha traducido una parte de la Biblia al castellano. ¿Sí? Es para que veáis cómo se la gastaban. Es muy curioso porque Fray Luis de León, que era profesor en la Universidad de Salamanca, en aquella época, ya sabéis, desde el siglo XIII ya hay universidades, es muy curioso porque Fray Luis de León, que era un profesor muy querido en la universidad, cuando lo sacan de la cárcel y se reincorpora a las clases, tiene el aula llena. Y todo el mundo espera que cuando él empiece a hablar, haga alguna alusión a esos años que ha pasado en la cárcel de la Inquisición. ¿Sabéis cómo empieza la clase? Empieza la clase diciendo, como decíamos ayer, y sigue la clase en el punto en el que la había dejado 7 años antes. O sea, vale, aquí no ha pasado nada, yo voy a hacer como que estos años no han existido y mi vida va a continuar como si nada. Pero ya os digo, eran años muy duros. Luego os contaré también por qué San Juan fue a la cárcel. El caso es que en la poesía de Fray Luis de León, él va a hablar de un modo de vida que hoy en día diríamos que es un modo de vida asceta o ascético. Él propone volver a las cosas sencillas, a la naturaleza, al pan hecho en el fuego con el tiempo necesario, a la comida discreta, a la bebida discreta, a llevar ropa discreta, es decir, nada de hacer ostentación, nada de meterse en líos del poder. Y de hecho, mirad por ejemplo este poema famosísimo de Fray Luis de León que se llama Oda a la vida retirada. Mirad cómo empieza, Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Es decir, qué bien que viven aquellos que no viven en mitad de la vorágine de la sociedad y de la ciudad, sino que huyen de ese ruido y se esconden por la senda donde no hay ni techos dorados, ni palacios construidos en jaspe, sino que te conformas con poca cosa. El poema continúa, yo solamente os he puesto las 2 primeras estrofas. Os he dicho antes que la literatura del siglo XVI es una literatura que va a estar centrada fundamentalmente en temas religiosos, pero fijaos, sí que van a utilizar la métrica propia de la literatura anterior. Si midierais, veríais que todo dan 7-11, 7-7-11. Van a utilizar estrofas que todavía son italianizantes. ¿Qué ocurre con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús? A ver, en aquellos años, vosotros sabéis que la respuesta de la Iglesia Católica a la reforma que Lutero lo que proponía era volver a una iglesia más primitiva, a una iglesia sin tanta ostentación, a una iglesia mucho más cercana y mucho más sencilla al mensaje original de Cristo. Y por eso, si alguna vez vais a una iglesia en Inglaterra, por ejemplo, a una iglesia protestante, vais a ver que están como muy limpias las paredes, todo es todo muy sencillo, los curas no van vestidos de una forma, muchas veces llevan el alzacuellos pero ya está, no hay monjas y menos con esas togas y esas cosas que llevan o que llevaban las monjas aquí. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia Católica? Todo lo contrario, más ostentación, más riqueza, más dorado. Vamos a construir el Vaticano y lo vamos a hacer para que cuando la gente entre allí quede absolutamente aplastada por la grandeza de Dios. Y en España sí que va a haber un grupo de frailes, de curas y de monjas también, que van a proponer de alguna manera volver a la iglesia más primitiva. Y entre ellos San Juan y Santa Teresa, entonces Juan de Ávila y Teresa de Ávila, proponen la reforma de una orden religiosa que es la de los carmelitas. Y dicen que van a convertir esa orden en los carmelitas descalzos, para decir que vamos a volver a los hábitos de saco, nada de, es que no sabéis, los hábitos en aquella época,
eran hábitos muchas veces forrados de pieles carísimas. En fin, la Iglesia tenía un poder económico que era brutal. Y Santa Teresa y San Juan dicen que nos hemos alejado de la Iglesia primitiva y vamos a proponer eso, una orden religiosa donde volvamos a los hábitos de saco cogidos con una cuerda y a ir descalzos, en Ávila, en invierno, os podéis imaginar. Y tienen muchos problemas, y de hecho San Juan es acusado de hereje y están a punto de quemarlo la hoguera. Lo que pasa es que al final se salva, pero bueno, también lo pasó muy mal. Santa Teresa no tanto, pero San Juan sí. Y en el caso de Santa Teresa y San Juan, según la Iglesia Católica, esto es dogma de fe, por eso son santos y Fray Luis no, San Juan y Santa Teresa tenían lo que se llamaban éxtasis místicos, es decir, experiencias místicas en vida. Según la Iglesia Católica, en un momento dado, purificando tu cuerpo a través del ayuno, a través del rezo y a través de la purificación, a través del frío que pasabas, llegaba un momento en que tu alma salía de tu cuerpo en vida, tu alma llegaba hasta el cielo, tu alma veía a Dios, tu alma se unía a Dios en un éxtasis místico y después de un momento de felicidad absoluta, tu alma bajaba del cielo y volvía a entrar en tu cuerpo. Y tú te acordabas de aquello que habías vivido, ¿sí? Esto que hoy en día nos provoca risa, no se lo creían, vale, esto es dogma de fe. Por eso son santos, porque según la Iglesia Católica está probado que Santa Teresa y San Juan sufrían éxtasis o tenían éxtasis místicos. A ver, hay diferentes teorías, hay una que dice que se drogaban directamente, porque además eso se parece mucho a los viajes, yo nunca he probado ese tipo de drogas así, pero hay quien dice que se parece mucho a los viajes del opio, del LSD, en fin, eso es una de las teorías, pero hay otra teoría y esta también seguramente tiene parte de razón. En el caso de Santa Teresa de Jesús tenía ataques epilépticos fortísimos, de hecho tuvo un ataque epiléptico que la tuvo en coma meses, luego se recuperó, de repente un día abrió los ojos, se levantó de la cama, pero Santa Teresa tenía ataques epilépticos muy fuertes. Entonces, en fin, hay teorías que dicen, una, en el caso de Santa Teresa estos éxtasis venían provocados por los ataques epilépticos, pero es posible que vinieran provocados porque a lo mejor consumían alguna droga sin saber lo que estaban consumiendo, algún tipo de seta o algo. Y hay otra teoría que dice que en realidad lo que tenían eran alucinaciones provocadas por el sufrimiento. Por tanto ayunar, por tanto pasar frío y por tanto rezar y por poco dormir, que al final en realidad lo que estaban sufriendo eran alucinaciones que eran en las que ellos creían ver a Dios. Pero ya os digo que según la Iglesia Católica, en realidad, tanto Santa Teresa como San Juan tenían estos éxtasis místicos y por tanto el alma se unía a Dios, conocía una dicha gigantesca y difícil de explicar por palabras, ¿sí? De explicar en palabras, ese amor ideal que habíamos visto en el caso de Garcilaso, femenino, dirigido a una mujer, aquí sería un amor a Dios. ¿Qué ocurre? Que cuando San Juan intenta describir esas experiencias, a San Juan no se le ocurre otra cosa que describirlas como encuentros sexuales. Claro. San Juan dice, a ver, ¿cómo voy a hacer que la gente entienda lo que a mí me está pasando? Pues voy a describir mi alma como una chica que sale a oscuras de su casa, que se encuentra con su amado en un lugar maravilloso, que tiene una relación sexual con su amado y que luego se vuelve a su casa completamente saciada y satisfecha. Claro, os podéis imaginar la Inquisición, ¿no? Bueno, en fin. ¿Y qué hace San Juan? San Juan, que describe así, fijaos, en una noche oscura con ansias, en amores inflamada, ¿sí? Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Es decir, San Juan de la Cruz describe eso como una chica que se escapa de su casa inflamada de amor para reunirse con su amado. También es más largo, solamente os he puesto aquí un fragmento. Y bueno,
San Juan tiene que añadir una explicación. Al principio de estos poemas de San Juan hay una explicación en la que dice el alma sale del cuerpo para unirse a Dios, tal, 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 por si acaso. Entonces, estos poemas en realidad se pueden leer de dos maneras, como un amor humano, que son maravillosos, como poemas de amor son maravillosos, o como San Juan quería que se leyeran, que eran como poemas de amor divino, no de amor humano, ¿eh? Al mismo tiempo, Santa Teresa de Jesús también escribe. Santa Teresa sí que va a utilizar un lenguaje más sencillo y Santa Teresa va a utilizar más versos de 8 sílabas que son típicos de la poesía popular española, más que esas formas italianas. Y mirad lo que dice. Santa Teresa dice: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Santa Teresa tiene ganas de morirse. ¿Por qué tiene ganas de morirse? Porque ella ha visto cómo es la vida ahí arriba, en sus éxtasis místicos. Ella ha experimentado la unión con Dios. Entonces ella se muere de ganas de morirse y vive esta vida, pero en realidad no la está disfrutando porque ella está pensando en la vida del más allá. Y no me preguntéis por qué no se suicidaba, porque supongo que todo el mundo sabe que si te suicidas vas al infierno. Todavía hoy en día, según la religión católica, matarse a uno mismo es el peor pecado mortal que uno puede cometer. Y de hecho, los suicidas no pueden ser enterrados en cementerios cristianos todavía, hoy en día. Y hay familias que ocultan que la persona ha muerto por su propia mano porque sigue estando, en fin, penado por la Iglesia Católica. Vale, queda claro entonces lo de San Juan, Santa Teresa, las dos etapas de la poesía. Y ahora me podéis preguntar, ¿y mientras qué está ocurriendo con los otros géneros literarios? Bueno, pues con los otros géneros literarios estaba ocurriendo que la invención de la imprenta ha provocado que un género literario que no existe durante la Edad Media florezca, y florezca de una manera absoluta. La novela, que durante la Edad Media no existía, porque imaginamos lo que costaba transcribir las novelas, y porque durante la Edad Media la literatura se transmitía de forma oral, ¿sí? La novela se va a convertir en un género literario importantísimo. Y durante el siglo XVI, pensad que era una época, el siglo XVI era una época en la que no había muchos entretenimientos, no había televisión, no había radio, no había internet, ¿sí? Con la imprenta se va a popularizar la lectura. Otra vez, cuando digo popularizar también lo tenéis que tomar, en fin, con prevención, porque evidentemente el campesino que continuaba labrando la tierra ni sabía leer ni escribir, ni tenía tiempo para leer, ni podía comprar un libro, aunque se habían abaratado mucho con la imprenta. Pero sí que es verdad que en las ciudades va a haber, lo que hoy en día serían clases medias, esa burguesía va a estar formada desde gente muy rica, banqueros, por ejemplo, hasta un zapatero, uno que tiene un pequeño negocio en su calle en el que repara persianas. Esa gente va a tener cierto poder económico, va a tener recursos económicos y va a tener tiempo libre. Y se van a incorporar lectores y lectoras que van a querer leer poesía, sí, pero que también van a querer leer novelas. Y la novela, como os he dicho, se va a convertir en el gran género literario que es hoy en día. Cuando yo os pregunté los primeros días de clase si leíais, las que me dijisteis que leíais, todas leéis novelas. De un tipo o de otro. Novelas románticas, novelas de aventura, novelas históricas, pero la gente cuando lee normalmente hoy en día lo que lee es novela. Y la novela se convierte en el gran género literario que es hoy en el siglo XVI. En el siglo XVI va a haber diferentes tipos de novelas, novela pastoril, novela infantina, novela morisca, novela sentimental, pero España va a aportar, o el castellano va a aportar un género que es netamente castellano, español, y que después se va a exportar a otros países, que es la novela picaresca. Y la novela picaresca la inventa un autor anónimo, luego os explicaré por qué es anónimo, que en el año 1554 publica una novelita corta que se llama Lazarillo de Tormes. Ese es el punto de partida, ese es el pistoletazo de salida de la novela picaresca. ¿Ya has hablado de él? No. Y he hablado de él antes, Mirad,
¿Por qué el autor del Lazarillo de Tormes se mantiene en el anonimato? En aquella época los autores ya firmaban los libros como suyos, pero el autor del Lazarillo de Tormes se mantiene en el anonimato de forma consciente. ¿Por qué? De hecho, el libro después estuvo prohibido durante muchos años. ¿Por qué se mantiene en el anonimato? Porque la historia que cuenta Lázaro de Tormes es la siguiente, o sea, el Lazarillo es la siguiente. Lázaro es un niño que cuando tiene 8 años ha muerto su padrastro, su madre trabaja en una taberna, se insinúa que es prostituta y su madre no lo puede mantener. Entonces, un día llega a la taberna un ciego. Los ciegos en aquella época iban de pueblo en pueblo pidiendo limosna, recitaban historias, cantaban, lo que sea. Este ciego está buscando un niño para que le haga de acompañante, ¿sí? Y la madre, que no puede mantener a Lázaro, se lo da al ciego y le dice: cuídelo como si fuera hijo suyo, con 8 años. El caso es que Lázaro se va con el ciego y el ciego, que es un hombre resabiado y malo, le hace 1001 faenas. ¿Por qué? Porque el ciego lo que quiere es que Lázaro se espabile y le hace, bueno, de todo, de todo. Llega un momento que Lázaro ya no puede más y abandona al ciego. Además, la abandona de una forma muy cruel también, pero abandona al ciego. A partir de ese momento, Lázaro va a ir pasando de mano en mano por diferentes amos. Con cada uno de ellos va a pasar más hambre y más penalidades. Dentro de esos amos va a tener 3 amos que pertenecen a la Iglesia Católica. De uno se insinúa que abusó sexualmente de él, de Lázaro. Se dice que le compró el primer par de zapatos que tuvo en su vida. Hay autores que dicen que en aquella época que te compraran un par de zapatos significaba que te habían desvirgado, ¿sí? Hay otro que le hace pasar toda el hambre del mundo. Y el último, que es un arcipreste, como os conté en el tema anterior, un arcipreste era un alto cargo eclesiástico. El último, este arcipreste, tiene una criada y hace que Lázaro se case con la criada. ¿Por qué? Porque el arcipreste y la criada están liados. Y como ya hay rumores de que el arcipreste y la criada están liados, lo que hace el arcipreste es que casa a Lázaro con la criada para que las apariencias se mantengan y así él pueda seguir beneficiándose a la criada todo lo que quiera mientras Lázaro está casado con ella. Fijaos los 3 representantes de la Iglesia que salen, cada uno peor que el anterior. Claro, ese libro le había costado probablemente la hoguera al autor y por eso el autor se cuidó muy mucho de decir quién era. Durante estos siglos os podéis imaginar que ha habido muchas especulaciones y muchas elucubraciones, y que si Gutiérrez de Cetina, que si uno de los hermanos Valdés. Sale de tanto en tanto algún estudioso que afirma: ya sé quién fue el autor del Lazarillo, pero en realidad no lo sabemos y probablemente no lo sabremos nunca, porque el autor escondió su nombre de una forma muy consciente. Cuando la Inquisición publicaba índices de libros prohibidos, Lázaro estaba en el índice de libros prohibidos, o estuvo durante décadas, por lo mal que dejaba la Iglesia Católica. Entonces, a partir de esa obra, la novela picaresca va a crearse como género con unas características muy determinadas. Bueno, primero, el pícaro es un antihéroe. ¿Por qué? Porque es lo contrario de un héroe que no lucha por su honor, sino que lucha por sobrevivir. En el caso de Lázaro, al final, él reconoce que a lo mejor su mujer, no lo reconoce, pero dice: bueno, los rumores dicen que mi mujer se acuesta con el arcipreste, pero a Lázaro no le importa. El arcipreste le da casa, el arcipreste le da comida, le da un trabajo, que además es un trabajo fácil. De tanto en tanto tiene una mujer con la que acostarse, tiene una cama limpia, un techo que le cobija. Lázaro, después de la vida que ha llevado, después de lo mal que lo ha pasado, del hambre que ha sufrido, de las penalidades, de las penurias, que su mujer le ponga los cuernos con el arcipreste, ¿a qué manera? Sí, pero es un hombre que, claro, no tiene el honor. Ha perdido su honra, ha perdido su honor desde el momento en que hace lo que sea para sobrevivir, aunque eso implique dejar que su mujer se acueste con otro, en este caso con un cura, ¿sí? Además de todo eso, estas obras son presuntamente autobiográficas, están contadas en primera persona. ¿Quiere decir eso que Lázaro de Tormes existió
y que el autor de la obra es el mismo Lázaro de Tormes, de ninguna manera. Lázaro es un niño analfabeto, es un niño que no puede escribir, ni sabe escribir, ni puede contar su historia de esa manera. Son obras presuntamente autobiográficas, porque están escritas en primera persona. La estructura es que siempre nos encontramos con un niño que pasa de la niñez a la madurez, avanzando en su aprendizaje a través de diferentes años. Y ya os digo, con cada uno lo pasa peor que con el anterior. Estas obras normalmente están escritas como si fuera una carta que va dirigida a alguien. En el caso de Lázaro, al principio, Lázaro empieza diciendo: pues sepa vuestra merced que a mí me llama el Lázaro de Tormes, tal, 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 y se supone que es una carta que Lázaro escribe a un señor noble que está escandalizado porque le han dicho que Lázaro permite que su mujer se acueste con el arcipreste. Entonces, Lázaro se justifica, ¿y cómo se justifica? Se justifica contando su vida. Y desde el momento en que tú ves de dónde viene, entiendes perfectamente que deje que su mujer se acueste con el arcipreste, vamos. A diferencia de otras novelas anteriores, es un género realista y muestra la verdadera imagen de un país que es una potencia económica, pero que tiene cantidad de gente pidiendo en la calle y que tiene cantidad de familias que no pueden ni mantener a sus hijos. Y que por eso esos niños son carne de cañón, de los ciegos, de los curas, en fin, que por lo visto, según se cuenta en aquella época en España, había, en las ciudades sobre todo, había bandas de niños que vagaban de un sitio a otro, que no había orfanatos, no tenían dónde comer, comían de lo que robaban, de lo que les daban, era una vida realmente dura, en una época en la que España era imperial y en fin, la cosa, pues eso lo denuncia Lázaro y lo denuncian otras obras. Como os he dicho, su tono es realista y las situaciones que se relatan sirven de moral y de ejemplo para que no se repitan. Mirad si la popularidad de la obra fue grande, que cuando hoy en día nos queremos referir a el perro que guía a un ciego, es un perro guía o un lazarillo. Y los niños que guían, las personas que guían a un ciego, se llaman lazarillos. Hay un juego muy famoso que se hace en teatro, así como para calentar, en el que hay una persona con los ojos cerrados y hay otra que le va guiando para que no choque. A ese juego se le llama lazarillo. No es que Lázaro se llame Lázaro porque eso ya existía antes, la palabra, al contrario. O sea, el lazarillo se llama lazarillo hoy en día por esta obra de este autor anónimo del siglo XVI. Sí. Con todo, ¿sí? La novela más importante de la literatura española no es Lázaro, sino que va a ser Don Quijote de la Mancha, que es la obra de Miguel de Cervantes. Aquí tenéis, seguramente os suena el principio de la novela, que es famosísimo. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Vale. ¿De qué trata el Quijote? ¿De qué trata? ¿De qué os suena? Cuando yo digo Don Quijote, ¿qué os viene a la cabeza? De la vida. Vale, un hombre que estaba loco, ¿sí? De la vida de un hombre que estaba loco. Vale. ¿Y por qué estaba loco? ¿Por qué se vuelve loco Don Quijote? ¿Por qué se vuelve loco? ¿No? Porque habla de gigantes que se mueven. Vale. ¿Pero por qué se vuelve loco? Se vuelve loco porque lee novelas de caballerías. En aquella época había un género que tenía mucho éxito, que eran las novelas de caballerías, que presentaban aventuras de caballeros durante la Edad Media, están escritas en el siglo XVI y XVII, fundamentalmente XVI, y presentan historias de caballeros que van por los caminos resolviendo conflictos, enfrentándose a gigantes, matando dragones, y son unas novelas que tienen tanto éxito, que se escriben en forma de sagas. El padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, y son novelas que a Cervantes le horrorizan porque están llenas de disparates y están mal escritas. Entonces, él concibe una novela protagonizada
por un hidalgo vendría a ser como un infanzón, vendría a ser el escalafón más bajo de la nobleza, como sí, un hidalgo que vive en La Mancha en el siglo XVI, probablemente a finales del siglo XVI, que se vuelve loco por leer tantas novelas de caballerías. Y no solamente se vuelve loco, sino que decide hacerse caballero andante y salir por los caminos de La Mancha, en este caso, a luchar contra los peligros que se encuentren. Pero claro, como está loco, en su imaginación, él transforma las cosas según los modelos que él ha aprendido en las novelas de caballerías. Y por eso, en lugar de ver molinos, ve gigantes. En lugar de ver ovejas, en lugar de ver rebaños de ovejas, ve ejércitos. Y se va allí a luchar por contra un ejército y hace una matanza ahí entre las ovejas, en fin. Y por cierto, ¿y quién va con Don Quijote? Sancho Panza. Busca un escudero y ese escudero es un campesino que vive cerca de su casa. Normalmente los escuderos en la Edad Media eran chicos jóvenes que aprendían el oficio. ¿Os acordáis del Cid que hace de abanderado del rey? Vale, pues, ¿qué ocurre? Que como Cervantes lleva el género de la novela de caballerías a la parodia, lo que hace es que en lugar de ser un chico joven que va a pie o que va montado a caballo, sea un campesino mayor, gordo y que va en un burro. Ese es Sancho Panza, ¿sí? Bueno, aquí tenéis el principio. Después, aquí tenéis un vídeo. Todos estos vídeos, recordad que los tenéis que ver, ¿sí? Aquí tenéis un vídeo en el que se explica la vida de Cervantes y, aunque Cervantes sea fundamentalmente conocido por Don Quijote, Cervantes cultivó todos los géneros literarios de su tiempo. Escribió teatro, escribió poesía y escribió novela, y escribió todas las novelas que se llevaban en su momento. Escribió novela picaresca, escribió novela de caballerías, escribió novela bizantina, escribió novela pastoril, escribió novela morisca. Pero si ha pasado a la historia de la literatura es porque escribió no una novela de caballerías, sino una parodia de las novelas de caballerías. Para que entendáis lo que es una novela de caballerías, para que entendáis lo que es el Quijote. ¿Vosotros habéis visto Scream? Sí. Vale, Scream es una parodia de Viernes 13. Sí. Coge las películas estas de terror de adolescente tal y la parodia. Pues eso es justamente lo que hace Cervantes. Cervantes coge un género que se leía como serio y lo lleva al ridículo, lo lleva al absurdo. Y consigue entrar en la historia de la literatura o permanecer en la historia de la literatura por la puerta grande. Cuando Cervantes escribe la primera parte, en el año 1605, ya es un hombre mayor, ya tiene 53 años, que para la época era una edad avanzada, pero Cervantes todavía tenía ilusión de emigrar a América. Cervantes todavía en su vida no había sufrido reveses muy profundos que ha recibido después, y Cervantes todavía tiene cierto optimismo que es fruto de la época del Renacimiento. Y cuando termina la primera parte de Don Quijote, que sale de su casa a buscar aventuras con Sancho, vuelve a su casa y Don Quijote está vivo. Y la primera parte de la novela acaba con Don Quijote volviendo a su casa y nosotros creyendo que Don Quijote se va a recuperar. Y allí acaba la novela. Como os he dicho antes, en aquella época no había derechos de autor. Y alguien, no sabemos quién, porque firma con seudónimo, como Alonso Fernández de Avellaneda, es un nombre inventado, esto es que no existió, alguien coge los personajes de Cervantes y escribe una segunda parte del Quijote. Malísima, malísima. Pero claro, a Cervantes le dio tanta rabia que escribió la verdadera segunda parte de Don Quijote en el año 1615 y hizo una segunda parte para desprestigiar la segunda parte esta de Alonso Fernández de Avellaneda, y al final de la segunda parte, que hace, lo siento por el spoiler, mata a Don Quijote después de que haya vuelto otra vez a su casa y de que haya recuperado la cordura. Lo mata para que a nadie se le ocurra volver a resucitarlo otra vez. Y es muy curioso porque la primera parte es genial, pero la segunda parte es mejor. De alguna manera, verse obligado a escribir esa segunda parte hace que los errores que él ha detectado en la primera parte y las críticas que le han hecho a él en la primera parte no se den en la segunda. Y eso de cuando se dice que
segundas partes nunca fueron buenas, en el caso del Quijote no es cierto, es mejor la segunda parte. Bueno, en el caso del Quijote y en el caso de la Guerra de las Galaxias, que es mucho mejor el Imperio contraataca que la Guerra de las Galaxias, pero eso no me lo pongáis en el examen. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre con esa segunda parte? Que Cervantes ya sabe que no se va a poder ir a América. Cervantes ha vuelto a pasar por la cárcel, ha estado unas cuantas veces en la cárcel. Cervantes tiene muchísimos problemas económicos. Cervantes ve que no se reconoce su genio literario, porque Cervantes fue reconocido años después de muerto. Y Cervantes está tan desengañado y tan pesimista, ya está enfermo, morirá el año siguiente, morirá en 1616, está tan desengañado y tan triste de la vida que la segunda parte del Quijote, esa sí que es plenamente barroca. No es una parte optimista y renacentista, sino que es netamente barroca. Ya os digo, mucho mejor que la primera, pero también mucho más triste que la primera. Da mucha pena. Don Quijote, la primera parte hace reír, pero la segunda parte da mucha pena. ¿Sí? Bueno, aquí tenéis también las características fundamentales del Quijote. Me gustaría que les dierais una leída. Yo en la próxima clase voy a empezar con esto, voy a empezar con las características del Quijote, pero aunque le deis una leída, podéis hacer las dos actividades, tanto la de refuerzo como la evaluable. Entonces, ¿qué haremos la semana que viene? En la clase de la semana que viene voy a repasar lo del Quijote, que ahora lo he hecho así de una forma rápida, para que si queréis podáis empezar a hacer las actividades. Voy a repasar el Quijote y voy a hacer lo último que me queda del tema, que es la sintaxis, los complementos del verbo, que podéis aplicar todo lo que sabéis de catalán, y luego vamos a repasar el módulo de examen. Y ya está, porque luego el día 1 tenéis examen. Muy bien.